Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis Rivera. Ok, ¿y a qué te dedicas? Tengo una empresa que se dedica a fomentar el trabajo en equipo. Ok, perfecto. Bueno, pues la razón de esta entrevista es para ver cómo viviste tú la década de los 60 y qué hacías en ese entonces. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál fue tu relación con los hechos y con todo lo que pasó en esta década? Mira, yo realmente pasé de mi preadolescencia a, a mi juventud durante esa década, ya que empezó cuando yo tenía 9 años, pero terminó a los 19, bueno, cuando ya realmente ya era yo adulto. Me tocó vivir grandes acontecimientos. Hoy en día me entero que pertenezco a la generación que le llamaron los baby boomers, ya que Perfecto. estuvimos llenos de grandes personajes, como nacieron los Beatles, como todo el cambio en la música, como el Che Guevara, como en México pues la situación política, la Olimpiada de 1968, el Mundial de 1970, etcétera. ¿Qué pasaba con la música aquí en los 60s? Pues en los 60 se empezó a ver el cambio, ya la transformación de cierto rock en español con César Costa, Enrique Guzmán, etcétera. Y en el año del 62, 63 aparecen los Beatles y empieza a fomentarse mucho el rock en inglés, con un gran boom. El rock empieza con muchísimos conjuntos y todos los jóvenes nos alineamos a eso, ¿no? A los Beatles, a los Rolling Stones, a Eric Burdon y los Animals, los Kings, etcétera, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, ¿y cuál es tu opinión acerca del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Cómo lo manejó? Yo lo he vivido en dos fases: cómo lo viví y cómo lo veo hoy. Cómo lo viví en aquel momento, dada la publicidad y que realmente los jóvenes nos habían convertido en un cañón, en carne de cañón, en el cual nos hicieron creer que todo estaba mal, que era una porquería de gobierno, etcétera, etcétera, y las injusticias. Al tiempo, hoy sé que tuvimos quizá el mejor presidente de la República en manos del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, la estabilidad económica más grande, y veo cómo realmente lo pusieron en un jaque a don Gustavo y no le quedó otra que dar la cara y decir: sí, yo fui responsable de una matazón que además ni siquiera fue tan grave como la que se habla. La realidad, me decía el ombudsman José Luis Soberanes, es que no llegaron a más de 200 muertos. Si tomamos en cuenta los antecedentes del sexenio pasado, pues es una cifra ridícula, ¿no? Claro, pero... ¿Y la otra parte cómo lo ves hoy en día? Esa es la parte como lo veo hoy en día. ¿Y cómo Hoy la en día viviste? lo veo como un presidente muy estable. Fue el creador del desarrollo, se llamó la economía de él, se llamó el desarrollo estabilizador, en el cual la verdadera paridad del peso con el dólar fue de 12.50 todo el sexenio. Él fue un hombre de mucho trabajo, un hombre duro, pero un hombre de trabajo. Y finalmente yo lo considero y creo que la mayoría de los jóvenes de hoy que seguimos, todos los jóvenes, siempre desde los jóvenes cuando yo fui en los 70, en los 60 y los jóvenes de hoy, me parece que seguimos adoleciendo de estar informados, mal informados por una publicidad manipulada. ¿Y la situación económica en los 60s cómo era? Excelente. Creo que México pasó su mejor etapa. Tuvimos unos sexenios extraordinarios desde el licenciado Miguel Alemán, Luis Cortines, Adolfo López Mateos, que nos puso en el mundo, consiguió la Olimpiada de México, el Mundial de 1970, y hizo muchísimas cosas y fue una época, para mí una época dorada de México, ¿no?
Claro, y cuando pasó todo este movimiento del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, ¿tú dónde estabas? Mira, yo, al igual que tú ahorita, yo estudié en la Universidad La Salle en aquella época que era privada, entonces nuestra intervención con el movimiento del 68 ciertamente fue limitado. Sí nos uníamos, sí veníamos aquí en Insurgentes, recorrimos toda la manifestación del silencio con el ingeniero Barrosierra, etcétera, 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 pero el día de los Tres Culturas yo en lo personal no fui. Okay. Y la gente que sí, amigos míos, que sí estuvieron dentro de la Plaza de las Tres Culturas, me cuentan cómo el propio ejército les salvó la vida, obligándolos a no entrar. Y los así llamados halcones, que fueron los que según esto empezaron el tiroteo, ¿qué opinas acerca de ellos? ¿Qué fue? Esta fue una mala información también. Los halcones nacen en la época de Luis Echeverría Álvarez bajo el mando de Alfonso Martínez Domínguez. De hecho, le llamaron los halcones, a él le llamaron el halconzo, porque no fue en la época de don Gustavo. Y sí, lo que se hizo durante la época de don Gustavo, y sí fue un grupo de militares que tenían a su cargo la seguridad en México, y de lo que se ha habido muchísimo mito. Yo creo que ha habido mitos y mitos y mitos, y gentes como Rosario Ibarra de Piedra, como este escritor de Segunda, Paco Ignacio Taibo, etcétera, etcétera, se han vuelto ricos y han seguido manteniendo esa idea simplemente para poder seguir viviendo de ese mito, ¿no? Claro. Otra cosa que fue importante en los 60 fueron las Olimpiadas. ¿Tú cómo las viviste? ¿Las viste? ¿Estuviste? Estuve ahí. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. Fue extraordinario. Es otro México. Pude estar dentro de la Villa Olímpica. Obviamente no había terrorismo, no había nada. Conocí unas gentes del equipo de hockey de Kenia, y me pusieron mi blazer de keniano. Y entonces yo entraba y salía con ellas. Me tocó la boda de esta Vera ¿qué? Chaflaska. Me tocó ver de cerca pues a todos los grandes ídolos de los deportes de aquella época, ¿no? México ganó muchas medallas de oro. Así que tenga yo muy, muy presente fue la del Tibio Muñoz en natación, y no recuerdo de otra medalla. De oro no creo, pero sí tuvo medallas. Perfecto. El sargento Pedraza en caminata. Si hubo oro, fue el Tibio, eso seguro. Y pecho, fue en pecho. Perfecto. Y después de Gustavo Díaz Ordaz, que entra Echeverría, ¿qué opinas del gobierno de Echeverría? Empieza la peor crisis que pudo haber tenido el país, con los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez, un populista que realmente loco, narcisista, muy enfermo. Y como un dato, simplemente el número de gente que trabaja para el gobierno sale en la época de don Gustavo Díaz Ordaz con creo que era el 14 o 15% de la población económicamente activa trabajaba para el gobierno. Cuando sale el infame de Luis Echeverría, el 40%. Al haber aumentado del 15 al 40, la inflación se destapa. ¿Y qué pasó? En ese momento empieza toda la crisis de este país, devaluaciones, inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Improductividad, porque además Echeverría empieza a nacionalizar cosas, la idea de Echeverría es que todo perteneciera al gobierno, y deja de gobernar para convertirse en administrador cuando no es la vocación del gobierno. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Excelente entrevista, muchas gracias. A ti, George, muchas gracias.